Muchos hombres piensan que para progresar necesitan asistencia continua, un mentor perfecto, un entorno favorable, el apoyo de quienes los rodean. Anhelan que alguien los impulse, que alguien los comprenda, que alguien los rescate. Sin embargo, esa expectativa se convierte en un ciclo interminable, y mientras permanecen a la espera, no logran avanzar. He comprendido que la genuina transformación no inicia cuando otros ponen fe en ti, sino cuando decides actuar a pesar de que nadie lo haga. Cuando optas por avanzar sin necesidad de aprobación, sin aplausos, sin dirección, ya que el verdadero éxito no depende de factores externos, sino de tu fortaleza interna. No necesitas que alguien te rescate, lo que requieres es la determinación de forjar tu propio camino, paso a paso. Esa elección, aunque a veces resulte dolorosa, es lo que te otorga libertad. Un hombre que avanza en solitario nunca está realmente solo. Lleva consigo su visión, su compromiso y su destino. Todo comienza en el momento en que dejas de esperar a que te ayuden y te conviertes en tu propio apoyo. Hubo un instante en mi vida en que comprendí algo devastador, pero liberador al mismo tiempo. Nadie vendría a rescatarme, nadie llamaría a mi puerta con las respuestas que buscaba, nadie me ofrecería la mano en el momento oportuno, ni con la solución ideal, ni con el empujón necesario. Cuando comprendí esto, experimenté miedo y vacío, pero también una claridad impactante. Si nadie venía, entonces todo recaía sobre mí. Y esta realidad, lejos de desmoronarme, me reconstruyó. El verdadero comienzo de la libertad acontece cuando tomas el control de tu vida, sin excusas, sin esperar que otros asuman tu responsabilidad. Existe un gran número de hombres talentosos que aguardan ayuda, hombres brillantes que desean que alguien los reconozca, los descubra, los invite o los acompañe. Pero la vida no opera de esa manera. La vida recompensa a quien avanza, aunque no haya un sendero visible, a quien construye a pesar del sufrimiento, a quien decide seguir adelante, aunque lo haga en soledad. Durante mucho tiempo, estuve esperando señales, motivaciones, permisos, hasta que un día me cansé de la espera, me cansé de buscar explicaciones para mi falta de progreso, me cansé de mirar a mi alrededor en busca de apoyo. Y fue en ese momento cuando realmente comencé a crecer, empecé a actuar sin necesidad de validación, a tomar decisiones sin consenso, a enfrentar mis miedos sin respaldo. La soledad, sorprendentemente, no me debilitó, en vez de eso, me fortaleció. Porque cuando sigues adelante en soledad, desarrollas una fortaleza interna que no surge en la comodidad, una resiliencia emocional que se manifiesta cuando dejas de depender de los demás y aprendes a sostenerte por ti mismo. Y no me malinterpretes, no quiero decir que no necesites a nadie. Todos necesitamos establecer conexiones y experimentar amor. Sin duda, hay momentos en la vida que son clave e insustituibles. Son momentos en los que es esencial aprender a avanzar con nuestras propias fuerzas, a llevar nuestros propios anhelos y a levantarnos impulsados por nuestra propia determinación. Si no lo haces, te encuentras en una situación de dependencia, esperando que otros te otorguen lo que tú mismo puedes alcanzar. Esa no es una forma de vivir en libertad, sino una forma de sometimiento emocional disfrazada de necesidad. La verdadera sabiduría en la vida no radica en proclamar que no requieres a nadie, sino en mostrar que, si es necesario, puedes seguir adelante incluso en silencio, a pesar del dolor y la soledad. Muchos hombres se quedan atrapados en el papel de víctima, repitiendo que nadie les comprende o apoya, que carecen de las conexiones adecuadas o de suerte. Sin embargo, esas afirmaciones solo sirven para justificar la falta de acción y refuerzan la noción de que necesitas un soporte externo para progresar. Lo más impactante es que el mundo no tiene ninguna obligación contigo, no se detendrá a explicarte por qué no te extendió una mano. Simplemente continuará su curso. Si no te mueves junto a él, quedas rezagado. Por eso, es fundamental que tomes la decisión de avanzar hoy, en este momento, sin esperar que nadie más te ayude, sin depender de la salvación ajena y sin buscar la aprobación de los demás. Tu verdadera fortaleza se manifiesta cuando no tienes a quien recurrir, pero aún decides seguir adelante.
Tu auténtico carácter se forja en situaciones adversas, cuando eliges intentarlo una vez más. Tu grandeza surge cuando dejas de esperar ayuda y comienzas a edificar tu propio camino. Así se inicia el viaje hacia la libertad personal, no con la asistencia de otros, sino con determinación, valor y una voluntad que no busca permisos. Este camino, aunque desafiante, es el único que realmente es tuyo. Al decidir avanzar sin contar con nadie más, te enfrentas a verdades que muchos prefieren ignorar. Te caerás, no solo una vez, sino múltiples. Cometerás errores y tomarás decisiones que te costarán caro. Experimentarás momentos de confusión en los que sentirás que no tienes rumbo, y todo eso es parte del trayecto. Porque aprender a sostenerte sin depender de otros es un arte que se trabaja con cicatrices y no con teorías. Lo que realmente te fortalece no es la perfección, sino la perseverancia en tiempos difíciles. Aprendí esto por experiencia. Intenté avanzar con orgullo, sin pedir ayuda, convencido de que podía enfrentar todo, hasta que la vida me enseñó una lección de humildad. Me enseñó que, aunque soy capaz de afrontar muchas cosas, no puedo manejar todo simultáneamente. También comprendí que puedo salir adelante por mis propios medios, pero eso no implica que el proceso sea carente de dolor, que no sienta el peso de las dificultades o que no sienta que la carga emocional se duplica. Es en esos instantes, cuando te enfrentas a tus fallos en soledad, que realmente te conoces, porque nada revela más sobre ti que lidiar con una elección errónea sin la posibilidad de culpar a otros. Esto te obliga a asumir tus responsabilidades, a mirarte al espejo y a cuestionarte con una sinceridad brutal sobre qué lecciones puedes extraer de la experiencia, qué aspectos de ti mismo necesitan ser fortalecidos y dónde te traicionaste. Estas preguntas, aunque incómodas, son las que propician una transformación profunda, ya que las excusas ya no importan, los factores externos dejan de tener peso, y lo único que realmente cuenta es cómo reaccionas ante lo que te ocurre. Una vez que comprendes esto, algo cambia dentro de ti, dejas de luchar contra tus errores y comienzas a aprovecharlos como guía, como un mapa, como una oportunidad para pulirte y convertirte en alguien firme, en quien no flaquea ante la primera adversidad. Aquí reside el verdadero poder. Al soltar la necesidad de apoyo externo, te liberas del juicio ajeno, dejas de buscar aprobación, dejas de temer hacer el ridículo y el temor al error ya no te frena. Comprendes que cometer errores es parte del proceso, que no es un final, sino el filtro que distingue a los valientes de aquellos que solo se atreven a soñar. He incurrido en equivocaciones que me han costado años de mi vida, ya sea en decisiones financieras, relaciones, emprendimientos o cambios de dirección, pero nunca he permitido que eso me detenga. En cada tropiezo, he aprendido a caer con más gracia, a levantarme con rapidez, a interpretar mejor las señales, a fortalecer mi mente y a forjar una voluntad más firme. Este crecimiento personal vale más que cualquier consejo externo. El mundo está colmado de hombres esperando el instante perfecto para actuar, como si el miedo fuera a disiparse o como si alguien llegara para indicarles el camino correcto. Pero ese momento ideal no se presenta, nadie te dará permiso ni asumirá las consecuencias de tus elecciones, solamente tú. Y esto, lejos de atemorizarte, debería motivarte, porque si la responsabilidad recae en ti, también lo hace el poder. Tienes la capacidad de rediseñar tu trayectoria, de cometer errores e intentarlo de nuevo, de caerte y levantarte una y otra vez, hasta que caminar solo no se sienta como una carga, hasta que empieces a sentir orgullo no solo por tus logros, sino por todo lo que superaste sin ayuda. Esa es la verdadera fortaleza, no la del que nunca se cae, sino la del que nunca deja de levantarse. Avanzar sin asistencia no significa hacerlo todo de manera correcta, sino continuar progresando a pesar de las adversidades, es aprender a confiar en tu propio juicio, en tu instinto y en tu capacidad de recuperarte. Con cada paso, aunque torpe o incierto, te transformas en un hombre que no necesita salvavidas, porque se ha enseñado a nadar en aguas turbulentas, sin un mapa y sin aplausos. Una vez que logras esto, no hay tormenta que te pueda frenar. Sin embargo,
Avanzar sin compañía también implica confrontar uno de los silencios más profundos que existe, el silencio de no tener a quien compartir tus temores, el vacío de no recibir palabras alentadoras en momentos de crisis, el silencio de los días donde parece que nada ocurre, mientras que tú sigues luchando en tu interior. Este silencio puede volverse insoportable si no aprendes a interpretarlo, si no comprendes que ese estado no está allí para destruirte, sino para formarte. En medio de este silencio es donde surge tu verdadera voz, aquella que no se aprende de otros, que no busca aprobación, sino que te habla con sinceridad, sin filtros, sin engaños ni justificaciones. En esos momentos de calma, cuando todo está quieto y nadie te impulsa, comienzas a formularte preguntas que antes no te habías planteado. ¿Realmente deseo esto? ¿Estoy avanzando por auténtica convicción o por temor? ¿Me estoy traicionando en nombre de la productividad? Estas son preguntas incómodas, pero imprescindibles, porque progresar no solo implica resistencia, sino también dirección. No tiene sentido esforzarse si se avanza en el camino incorrecto, ni desgastarse por metas ajenas, por estándares que no son propios, ni por sueños que no brotaron de tu interior. Es en el silencio donde se revela todo esto, donde uno deja de avanzar por inercia y comienza a actuar con propósito. He aprendido a ver el silencio como un aliado, transformándolo en un espejo, escuchándome con paciencia, localizando en mí habilidades que desconocía, como la intuición, la claridad, la firmeza y la sensibilidad. Cuando no hay a quien acudir, empiezas a buscar dentro de ti y descubres que no eres tan frágil como creías, que tienes la capacidad de resolver, de resistir, de mantenerte firme incluso cuando lo que te rodea se desmorona. Esa fortaleza no se puede comprar, no se puede leer en libros, ni se hereda, se construye en la soledad, en la reflexión, en un compromiso silencioso contigo mismo. Muchos hombres temen la soledad, creyendo que los destruirá, pero en realidad es la falta de propósito lo que quiebra a las personas. Es vivir para satisfacer, para cumplir expectativas externas, para evitar ser juzgado por los demás. Cuando logras entender tu identidad y encuentras tu camino, la soledad ya no duele, se convierte en un terreno fértil, en un espacio creativo, en una fuerza interna. No se necesita ruido para progresar, sino claridad, y esta claridad no proviene de más voces, sino de reducir distracciones. Por lo tanto, aprende a apreciar el silencio como parte de tu travesía, no como un castigo, sino como un medio de preparación, no como un alto, sino como un entrenamiento. Cada jornada que transcurre sin aplausos forja tu carácter, cada decisión que tomas sin consultar a otros fortalece tu visión, y cada pensamiento que reflexionas en soledad entrena tu mente. Los hombres que prosperan sin ayuda no nacen con ventajas, surgen del silencio, se forman en la calma y, al llegar, no le deben nada a nadie, únicamente a sí mismos. Eso es libertad. Avanzar sin apoyo también implica liberar la idea de que debes estar preparado para comenzar. La verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Siempre habrá algo que falte, incertidumbres y temores. Pero, en algún momento, comprendes que esperar a sentirte listo es, en realidad, una forma escondida de procrastinación. Postergar tu avance bajo el pretexto de necesitar preparación puede convertirse en otra excusa que te mantiene inmóvil. Pasé años perfeccionando planes, ajustando ideas, esperando el momento adecuado, hasta que me di cuenta de que la confianza no llega antes de actuar, sino que sigue a la acción. No actúas porque te sientes seguro, sino que te sientes seguro porque decides actuar. Este cambio de mentalidad fue impresionante, ya que me obligó a dejar de prepararme indefinidamente y a comenzar a avanzar con lo que tenía. Tomé decisiones arriesgadas, aposté en proyectos sin garantía de éxito, me expuse a críticas sin estar completamente preparado. Y aunque dolió, creí en algo más grande que mi miedo, mi capacidad de adaptarme, porque no se trata de tener todas las respuestas al inicio. El aprendizaje en la vida implica tener la determinación de crecer continuamente, caer y levantarse rápidamente, cometer errores y corregir el rumbo sin perder la concentración.
Las personas que logran avanzar por su cuenta no lo hacen porque posean todas las respuestas, sino porque confían en que, cualesquiera que sean las circunstancias, encontrarán la forma de resolver los retos que enfrentan. La dedicación a su visión supera el deseo de certidumbres, y esta es una realidad que muchos se resisten a aceptar. Si deseas progresar, es fundamental que comiences antes de sentirte completamente preparado. Debes actuar incluso cuando sientes inseguridad, presentarte ante el mundo sin tener claro el camino a seguir. Esperar a tener la seguridad absoluta solo prolongará tu estancamiento. No es necesario contar con un plan perfecto, lo que realmente se requiere es dar ese primer paso, moverte, exponerte al error, al ridículo y a la incomodidad, porque es precisamente en esos momentos adversos donde tu verdadero potencial se despierta. Este canal existe para recordarte que no estás solo en tu lucha interna. Si estás avanzando sin una guía clara, sin recursos o sin certezas, te invito a suscribirte. Aquí abordamos esa batalla invisible que pocos logran comprender. Cuéntame en los comentarios en qué aspecto de tu vida sientes que debes comenzar, incluso si no te sientes listo, porque quiero que sepas con certeza que nadie te brindará la validación que tú mismo te niegas. Nadie garantiza resultados, y nadie asegura que no cometerás errores. Sin embargo, puedes comprometerte a intentarlo, a perseverar, a convertir tu camino en un acto de fe en ti mismo. El verdadero crecimiento acontece en la incertidumbre, ya que lo que realmente vale la pena se encuentra más allá del miedo, y la vida recompensa a quienes se atreven a lanzarse al vacío. Así que comienza, no porque estés completamente listo, sino porque has esperado demasiado. Empieza porque tu futuro está cansado de tus dudas. Comienza porque, a pesar de tus temores y de sentirte incompleto, ya eres suficiente para crear lo que sueñas, y si lo haces con convicción, descubrirás que el apoyo que anhelabas de los demás ha estado dentro de ti desde el principio. Uno de los aprendizajes más duros pero valiosos al avanzar solo es comprender que no todos desean que crezcas. No todas las personas se alegrarán por tus logros, algunos trivializarán tus éxitos, otros cuestionarán tus decisiones y muchos se desvanecerán cuando más necesites su apoyo. Esto puede doler al inicio, darte cuenta de que quienes considerabas amigos o familiares se alejan en los momentos clave. Es doloroso comprender que tu progreso desafía la zona de confort de otros, pero ahí radica la lección. Avanzar sin ayuda implica dejar de buscar aprobación en lugares que no permiten tu evolución. He aprendido que cada vez que creces, incomodas a quienes permanecen estancados, a aquellos que no se atreven a avanzar y que necesitan que tú te mantengas pequeño para justificar su inacción. Si no comprendes este proceso, intentarás disminuirte cada vez que avances, te autosabotearás para evitar la soledad, pararás tu crecimiento para no quedarte aislado. Pero, ten en cuenta, que la soledad que acompaña el avanzar vale muchísimo más que la compañía de quienes no desean que progreses. Porque no existe nada más dañino que rodearte de personas que celebran tu éxito mientras no superas a los demás. Por lo tanto, crecer en solitario no solo es un desafío físico o económico, es también un duelo emocional, un luto por la percepción que tenías de los otros y por relaciones que creías firmes, pero que se desvanecen cuando no encajas en la imagen que ellos tenían de ti. Al mismo tiempo, es un proceso de depuración, de limpieza, a través del cual la vida te muestra quién realmente está a tu lado y quién solo se quedaba con tu versión más vulnerable. Cuando te vuelves fuerte, no todos celebran tu crecimiento, algunos se asustan, otros se alejan y otros se rebelan. No necesitas volverte frío o desconfiado, más bien, debes ser consciente de que no requieres la aprobación de nadie para seguir adelante. También debes reconocer que no estás obligado a mantener relaciones que ya han cumplido su tiempo y que a menudo, el costo de tu evolución incluye la pérdida de ciertas lealtades, lo cual está bien. Por cada persona que se aleja a medida que te transformas, se abren espacios para quienes resuenan con la nueva versión de ti. Personas que no necesitan que te expliques, que no se sienten amenazadas por tu ambición, que no se ofenden por tus logros, sino que los celebran, los fomentan y los honran. Aceptar esta realidad te brinda una gran libertad.
Te permite avanzar sin temor a molestar a otros, te otorga la capacidad de desarrollarte sin necesidad de autorización. Comprendes que tu viaje no es un asunto colectivo, no requiere aprobación, solo una firme determinación. Mientras continúes buscando la validación de terceros, tu progreso estará restringido. Sin embargo, una vez que rompes esos lazos, que te liberas de la necesidad de complacer a otros y de las versiones antiguas de ti mismo, comienzas a elevarte. Es entonces cuando puedes forjar una vida que realmente te represente, que te honre y te llene, independientemente de la opinión ajena. No todos comprenderán tu camino y no es necesario que lo hagan. No todos caminarán contigo, y eso está bien, porque en este trayecto no necesitas una multitud, solo claridad y el valor para seguir adelante, incluso si es en soledad. Especialmente en soledad, porque en ese espacio en que no requieres compañía, descubres que ya no estás solo, estás contigo mismo y eso es suficiente. Cuando decides avanzar sin nadie que te ayude, hay una lección crucial que debes aprender: la autodisciplina es crucial, no opcional. Sin alguien que supervise tus acciones, que te anime, que te guíe o te empuje, solo tu capacidad de hacer lo correcto, incluso sin nadie que te observe, se convierte en tu único sostén, lo cual puede ser difícil al comienzo. Estamos acostumbrados a actuar bajo presión exterior, con plazos que cumplir o personas observando. Pero al elegir ser el arquitecto de tu vida, no puedes permitirte depender de motivaciones externas. Precisas de una estructura, de consistencia, de una disciplina que provenga de ti, que no necesite testigos ni recompensas inmediatas. Aprendí esto al enfocarme en mis metas en silencio total, sin hacer anuncios o promesas a nadie, solo un compromiso conmigo mismo y el día que tenía por delante. Al inicio fue incómodo, no había aplausos ni aprobación, nadie sabía si estaba progresando. Pero así fue como se reveló mi verdadero carácter. La disciplina no se traduce en levantarse temprano un solo día, implica hacerlo continuamente, sin que nadie te lo exija, cumplir tus promesas sin presiones externas y continuar, aunque no veas indicios de logro. Este tipo de disciplina no solo te transforma, te empodera. Te brinda la confianza de saber que puedes depender de ti mismo, el poder de construir sin requerir el ánimo de otros y seguir con una rutina que te refuerza, no porque te sientas inspirado, sino porque cada acción te acerca a tu visión. Una vez que integres esto, todo cambiará, ya no buscarás motivación cada día, no dependes de tu estado emocional o los altibajos de tus sentimientos. Contarás con un sistema, con una estructura sólida que te permitirá enfrentar cualquier adversidad. La autodisciplina es tu verdadero soporte cuando te encuentras solo, es la red que te protege del caos, la voz que te insta a actuar incluso cuando tu impulso es posponer. Cuanto más fortalezcas esta autodisciplina, más libertad ganarás, porque la gente suele ver la disciplina como un tipo de prisión, pero en realidad es lo que te permite ser verdaderamente libre, libre de impulsos, libre de autocompasión, libre de arrepentimientos. Sabes que haces lo que debes hacer, incluso si no deseas hacerlo, incluso si tienes dudas, aunque estés solo. No hay auténtica salida sin autodisciplina, ni progreso significativo sin un marco que te guíe. Si estás solo, sin quien te empuje o te dirija, necesitas ser tu propio impulso, exigir lo mejor de ti, establecer un ritmo que te sustente tanto en tiempos favorables como en momentos difíciles. Esto solo se logra mediante una decisión firme, no simplemente con deseos o inspiración, sino con determinación inquebrantable, con acciones constantes y un sentido radical de responsabilidad. Por eso, hoy pregúntate sinceramente, ¿estás actuando como alguien dispuesto a avanzar o solo deseas sentirte bien? Si realmente deseas progresar, necesitarás realizar acciones incómodas. Debes levantarte temprano cuando preferirías dormir, persistir cuando te sientas tentado a rendirte, y levantarte de la cama no por emoción, sino por convicción. Eso, amigo, representa la disciplina, una disciplina que es silenciosa, incómoda, desafiante, que no es evidente al principio, pero que más tarde te lleva a logros que incluso te sorprenderán, alcanzados sin asistencia o atajos, solo mediante tu decisión de continuar.
Avanzar sin apoyo también te obliga a dominar la habilidad de resolver problemas por tu cuenta. No hablo solo de grandes dilemas existenciales, sino de situaciones cotidianas, técnicas, emocionales y sorpresivas. Desde reparar algo que se ha roto en tu hogar hasta gestionar una crisis personal sin perder la calma. Cuando no hay a quien acudir, cuando no puedes delegar tus dificultades, lo único que queda es enfrentar los retos con los recursos que posees, con lo que sabes y tu disposición a aprender. Esta clase de aprendizaje, aunque incómoda, te transforma en alguien mucho más competente que la mayoría. Pasé de depender de otros para cualquier cosa a buscar soluciones por mí mismo. Aprendí a leer, probar, fallar, investigar y ensuciarme las manos. Lo que descubrí fue que cada desafío enfrentado por cuenta propia despierta una parte inactiva en ti. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para adquirir habilidades, ser más ingenioso. Esa acumulación de pequeños logros te convierte en alguien extraordinariamente competente, porque quien sabe resolver, adaptarse y encontrar soluciones donde otros solo ven problemas, es quien realmente avanza y triunfa. No obstante, esto no se consigue sin esfuerzo. Resolver problemas por tu cuenta también puede significar frustración, gastar tiempo, cometer errores más de una vez y soportar la incomodidad de la responsabilidad total. Cuando estás solo, cada situación que no funciona se convierte en tu carga, pero es precisamente esta carga lo que te forma. No puedes eludir la responsabilidad ni culpar a otros. Te miras al espejo y comprendes que solo tú puedes solucionar tus problemas. En vez de asustarte, esto debería empoderarte, porque si tú eres el problema, también eres la solución. Lo más asombroso es que al desarrollar esta habilidad de resolver cuestiones sin ayuda, tu confianza crece exponencialmente. Comienzas a moverte por la vida con la certeza de que, pase lo que pase, encontrarás la manera de resolverlo. Te vuelves más sereno en medio del caos, más enfocado en momentos de incertidumbre y más capaz bajo presión. Porque entiendes que no dependes de la suerte, las circunstancias o de que alguien te rescate. Sabes que puedes salir airoso y eso, en un mundo donde muchos sucumben ante la más mínima dificultad, te posiciona como un líder, firme y constante. Cada vez que la vida te presente un nuevo desafío, y no tengas ayuda inmediata, agradece esa situación, porque es un campo de entrenamiento, un proceso que forja tu carácter. Esta es la oportunidad de convertirte en una persona que no solo sobrelleva dificultades, sino que las enfrenta con inteligencia, calma y efectividad. Al final, el que no tiene tantos problemas no es siempre quien más avanza. La verdadera medida está en cómo cada uno enfrenta sus retos, perseverando sin rendirse, sin esperar, y comprometiéndose a aprender todo lo necesario para superar cada barrera y afrontar la siguiente. Un individuo que es capaz de enfrentar sus propios desafíos es alguien que jamás se detiene. Cuando avanzas sin el apoyo de otros, eventualmente te enfrentas a una de las pruebas más severas: mantener tu estabilidad emocional en los momentos difíciles. No importa cuán firme seas, cuán robusto parezcas o cuán claro sea tu objetivo, habrá días oscuros, momentos en que sientes que no tienes fuerzas, días en los que el agotamiento se acumula, y periodos en los que dudas de ti mismo y de tus acciones. Si careces de un sólido fundamento emocional, podrías desmoronarte, rendirte justo en el instante antes de que ocurra la transformación. Por ello, aprender a manejar tus emociones sin depender de otros es un indicativo de una profunda madurez. Es un músculo invisible que sustenta todo lo demás. Yo aprendí a contenerme cuando no podía hablar con nadie, a respirar en vez de estallar, a escribir en lugar de gritar, a sollozar sin sentirme débil. La verdadera fortaleza emocional no implica suprimir los sentimientos, sino entender cómo gestionarlos. Esa habilidad, ese dominio de tu mundo interno, es lo que te permite avanzar sin autodestruirte. Un hombre puede tener grandes aspiraciones, ser ambicioso, disciplinado y perseverante, pero si no sabe gestionar su tristeza, frustración, enojo o miedo, esos mismos sentimientos pueden sabotearlo, derribarlo y dejarlo paralizado. Lo que descubrí en este proceso fue impactante. A menudo,
lo que más cansa no es el trabajo físico, sino la carga emocional sin resolver, el rencor no expresado, la decepción que no se ha sanado, la inseguridad que finges que no existe. Todo eso pesa y consume tu energía vital, y si no lo atiendes, te desgasta desde adentro. Así que empecé a ofrecerme espacios para reflexionar, a entrenar mi mente para observar sin reaccionar. Empecé a establecer hábitos que me regularan, como escribir, el silencio, la actividad física y la meditación. No lo entendí como fórmulas vacías, sino como rituales necesarios para la supervivencia emocional. Comprendí que, si no cuidaba de mi mente, mi cuerpo sufriría las consecuencias. Lo más poderoso fue que al aprender a regular mis emociones por mi cuenta, dejé de ser dependiente emocionalmente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para sentirme validado, no requería que otros cargaran con mis emociones, ni que me rescataran en los momentos de caída. Comencé a construir mi propia red interna, mi soporte invisible, y eso lo transformó todo. A partir de ahí, me movía desde un centro estable. Ya no actuaba de manera impulsiva, ya no me perdía en tormentas emocionales. Comencé a vivir con más claridad, ligereza y conciencia. Esto no significa volverse frío, sino firme. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprender, procesar y transformarlo. Tus emociones no son adversarias, son señales. Cuando aprendes a interpretarlas sin dramatismos, se convierten en energía, sabiduría y guía. Aquel que logra sostenerse emocionalmente en sus días más difíciles es capaz de mantener cualquier proyecto, relación o desafío. Ya no está a merced de su caos interno, es dueño de sí mismo y desde allí todo se vuelve posible. No subestimes esta parte importante del camino. Todo lo mental, lo técnico y lo físico son esenciales, pero si no sabes cómo manejar tus sentimientos, si cada emoción te arrastra y tu estado de ánimo decide por ti, entonces no gozas de libertad. La verdadera libertad es interna y se inicia el día en que decides sentir sin permitir que eso determine tu futuro. No eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Y al entender esto, puedes seguir avanzando, siempre, incluso si nadie está a tu lado, incluso en tus peores momentos, incluso cuando duele. Tu centro no depende de nada ni de nadie más que de ti mismo. Avanzar sin la ayuda de otros también te obliga a tomar decisiones cruciales, vivir con enfoque absoluto o perderte en la dispersión que consume a la mayoría. Cuando no cuentas con una guía, no puedes darte el lujo de desperdiciar energía en distracciones vacías, comparaciones inútiles o hábitos que te alejan de tus verdaderos deseos. Es necesario aprender a decir que no a todo lo que no suma, a lo que te agota, a lo que no te acerca, aunque sea marginalmente a tu propósito. Un hombre que camina solo, si no tiene claridad, se desvía y cada distracción le cuesta el doble, no tiene respaldo ni red. Solo cuenta con su dirección, y si la pierde, lo perderá todo. Me di cuenta de esto cuando empecé a observar con honestidad lo que me robaba tiempo, personas que no contribuían a mi vida, proyectos que no resonaban con mi visión, el consumo constante de contenido sin propósito, horas en redes sociales, en conversaciones vacías y hábitos sin alma. Todo eso me alejaba, me hacía sentir ocupado, pero no productivo, me daba estímulo, pero no enfoque. Comprendí que parte de avanzar es proteger tu mente, convertir tu atención en un recurso sagrado, ya que el tiempo no se recupera y la energía tampoco. Si no la utilizas con precisión, otros lo harán por ti. Muchos creen que pueden seguir adelante sin ayuda y al mismo tiempo distraerse, divagar e improvisar, pero eso no es independencia, es autosabotaje. La verdadera independencia implica no solo realizar todo por ti mismo, sino tener claridad sobre tu destino, organizar tu día en función de tu visión y eliminar con determinación todo lo que no construye. Y eso duele. Es doloroso decir que no, silenciar el ruido, alejarse de la zona de confort. Sin embargo, ese dolor es el coste de mantener el enfoque, y el enfoque es el costo del progreso. Comencé a estructurar mis días con una claridad obsesiva, me levantaba más temprano, planificaba por bloques,
y entrenaba mi cuerpo y mi mente como si fueran mis principales herramientas. Al dejar de lado innumerables placeres efímeros que me desviaban de mi camino, encontré una nueva dirección. Cada opción que tomaba, por más insignificante que pareciera, consolidaba mi sentido del ser. Me recordaba que mi propósito no era solo entretenerme, sino edificar algo significativo. Aislado, debía ser 2 veces más riguroso que los demás. Esto es algo que raramente se menciona cuando uno avanza sin apoyo. Es preciso ser el doble de cuidadoso, el doble de proactivo, el doble de decidido, y el beneficio es monumental. La concentración produce resultados, la concentración propicia el impulso. La concentración maximiza tus esfuerzos. Mientras los demás dispersan su energía en múltiples caminos, tú te mantienes en la senda correcta. Mientras otros se quedan atrapados en la incertidumbre, tú pones en práctica tus planes. A diferencia de quienes buscan la aprobación ajena, tú confías en tus habilidades. Esa actitud se refleja en tu presencia, en tu forma de comunicarte, en tus progresos y en tu fuerza interior. No hay nada más poderoso que una persona decidida que avanza por su cuenta. Si te encuentras solo hoy, sin alguien que te motive, y todo depende de ti, agudiza tu enfoque y cuida tu tiempo como si fuera lo más valioso. Deshazte sin piedad aquello que no contribuye a tu crecimiento y conviértete en ese tipo de persona que, incluso en la soledad, la ausencia de apoyo o la falta de certeza, continúa su camino, consciente de que su visión es superior a cualquier distracción. Sabe que su intención es más fuerte que cualquier pretexto. Comprende que la claridad es su ventaja. En un entorno lleno de ruido, aquel que tiene un rumbo definido siempre avanzará más lejos. Al final, al mirar atrás, comprendes que progresar sin ayuda no fue una carga. Fue una bendición. Porque quien se forja a sí mismo, quien avanza sin respaldo y construye desde cero, obtiene algo que ningún sistema puede otorgarle, una confianza inquebrantable, una fe profunda. Una fortaleza que no depende de las circunstancias, el clima ni del público que lo respalda o lo abandona. Esta fuerza emana de aquellos momentos en los que resistió cuando la rendición era la opción más sencilla. Nació de mantenerse en pie cuando todo parecía empujarlo hacia el fracaso, de seguir adelante en momentos de soledad e incomprensión. Esa fortaleza no se hereda, no se adquiere, ni se finge. Se gana con esfuerzo diario, elección tras elección, cicatriz tras cicatriz. Y, en un instante, te miras al espejo y dejas de ver a la persona que necesitaba aprobación o compañía para avanzar. Te percibes como un guerrero, un creador, un arquitecto de su propio destino. Reconoces a alguien que no tiene que demostrar nada a los demás, porque ya se ha demostrado todo a sí mismo. Ahí, en ese momento, se produce la transformación más profunda. Dejas de buscar y comienzas a atraer. Dejas de implorar y empiezas a tomar decisiones. Dejas de limitarte a existir y comienzas a liderar. La persona que ha aprendido a avanzar sin ayuda se convierte en un modelo a seguir. Su mera presencia emana determinación. Su voz irradia autoridad. Su mirada no anhela compasión, está llena de determinación. No se trata de una superioridad, sino de un reconocimiento del esfuerzo que le ha costado llegar a ese punto. Recuerda los tiempos en los que tuvo que levantarse por sí mismo, cuando no había quien le confortara ni cuando parecía que todo estaba perdido. Y, a pesar de eso, decidió intentarlo nuevamente. Ese relato no se plasma con tinta, se forja a través del sufrimiento, la valentía y la determinación. Ahora comprendes que no fue injusto no recibir ayuda. Era necesario, porque de no haber sido así, nunca habrías descubierto quién eres en realidad. Si te hubieran facilitado el camino, nunca habrías cultivado esa fortaleza interna. Si todo hubiera sido sencillo, serías débil. Pero no lo eres. Eres fuerte. Te has levantado solo. Has llorado en silencio, te has caído sin ser visto, y, aún así, has triunfado. Eso, querido amigo, es grandeza. Eso significa ser libre.
Eso es tener un poder auténtico. Quiero que lo recuerdes. Si en este momento estás atravesando ese proceso, sintiéndote aislado, sin que nadie confíe en ti, y con todo en tu contra, no te detengas. Hazlo por ti, no por los demás. Por el ser en el que estás avanzando. Cada paso que das de forma independiente representa una semilla de autorrespeto. Cada reto que superas solo elimina un obstáculo en tu camino. Cada noche que permaneces firme sin rendirte es un triunfo. Un día mirarás atrás y agradecerás que nadie intervino. Porque, de haberse presentado alguien, no serías quien eres hoy. Pero ahora, tú eres todo. Eres fuerza. Eres una visión. Eres un propósito.